no sé, cheque. Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la casa del Señor, al Centro Cristiano Yautepec. Damos también la bienvenida a nuestros amigos, hermanos que nos escuchan a través de MTM Radio. Vamos a orar en lo que terminamos de saludar, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por el tiempo de la palabra. Y en su lugar, por favor, no pierda este momento, esta unción del Espíritu Santo, y vamos a continuar en este ambiente del Espíritu. Padre, te damos muchas gracias, Señor, esta tarde por tu presencia, por el amor con que nos has amado. Hoy nos acercamos delante de ti con gozo, con alegría, porque tú eres el Dios que nos hace cambiar nuestro lamento en baile, Señor. Es a ti a quien debemos todo lo que somos. Hoy reconocemos con humildad que sin ti nada somos, nada podemos. Y nos acercamos en ese mismo sentido, Dios, con el entendimiento de que es de ti, de quien dependemos. Padre, bendice a cada familia aquí representada, a cada familia que nos escucha también a través de la radio, y que sea tu Espíritu Santo, Dios, bendiciéndonos esta noche con tu palabra. Gracias por el tiempo de la alabanza, de la adoración, en donde hemos podido declararte nuestro amor. Y gracias, Señor, porque tú nos llenas de tu presencia. Hoy te pedimos que este tema y que esta palabra sea verdadera en nosotros y podamos ponerla por obra. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Saluda al que está a su lado, por favor, dígale qué bueno que estamos juntos. Sí. El día de ayer y durante todos estos días hemos estado con mucho gozo y alegría sirviendo al Señor en diferentes lugares del estado de Morelos, sobre todo donde ha habido problemas con el sismo, donde ha habido situaciones complicadas. Gracias a todos los que han apoyado, los que han estado, los que han ido, los que han aportado. En fin, creo que Dios está despertando lo bueno que hay en el corazón, no solo de sus hijos, sino de los mexicanos. Ayer estuvimos en la colonia La Nopalera con una jornada médica. Vinieron hermanos del Centro Cristiano de Cuernavaca que están girando en torno de la medicina, algunos doctores, doctoras, algunas enfermeras, odontólogos, algunos hermanos que tienen ese servicio y vinieron a hacer una jornada médica, pero llegamos a la techumbre ahí de La Nopalera y comenzamos a cantar. Empezamos con una guitarra y empezamos ahí a cantar un poquito sin decir agua va, sin avisarle a nadie. La gente que estaba ahí alrededor se sorprendió, se quedaron sorprendidos, pero empezamos a hacer lo que la semana pasada le había compartido: levantar un altar de gratitud, levantar un altar de adoración para el Señor, para que entonces el Espíritu de Dios se moviera. Y es de la manera en que el Espíritu Santo desciende y se mueve. Nuestras palabras no pueden ser tan persuasivas como lo es el Espíritu de Dios. Así que el ambiente se tornó diferente. Las personas que estaban ahí alrededor empezaron algunos a ser tocados, algunos a quebrantarse, y fue el momento en que los chicos, los jóvenes y los hermanos que venían de Cuernavaca comenzaron a compartir el Evangelio, a compartir la palabra, y entiendo que espiritualmente se abrió allí una puerta del cielo, y entonces fueron por las casas para compartir. Llevábamos despensa, llevábamos medicamentos, llevábamos doctores y llevábamos la principal medicina, que es la palabra de Dios. Así que muchos entregaron su vida a Cristo, recibieron un Nuevo Testamento y están abiertos para ser visitados. Vamos a abrir grupos familiares y hasta una zona en La Nopalera. Así que la mies es mucha y los obreros pocos. Dile al que está a tu lado, pues órale, ahí te hablan. Necesitamos gente, necesitamos manos, obreros que vayan y que sirvan al Señor
allá con todos los que están necesitados. ¿Por qué le estoy compartiendo esto? Hemos venido haciendo la transición del tema del amor es importante hacia la intimidad con Dios, porque obviamente hablando de fundamentos, eso es lo que importa, que nosotros aprendamos a amar a Dios y a nuestro prójimo, y eso en un primer nivel, en una primera escala de fundamento, nos lleva a estar firmes con Dios. Pero el siguiente paso es entender, comprender los misterios, entender a la profundidad del corazón de Dios, porque el amor de Dios es un amor muy profundo. Hoy quiero hablar de intimidad y gobierno. ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Cuáles son nuestras costumbres el día de hoy con Dios? Dios nos está buscando más que nosotros a Él. Esa es una afirmación que le estoy diciendo. Dios nos está buscando más que nosotros a Él. Porque como dice el canto del hermano Brunet, Él quiere tomar su lugar. Él quiere venir a esta tierra y tomar su lugar por medio de los hijos de Dios. ¿Están aquí los hijos de Dios? Por medio de su iglesia, Él quiere gobernar. Él quiere venir y hacer todo lo que Él quiere hacer. Vaya conmigo, vamos a comparar esta tarde el Salmo 24:1 y Romanos capítulo 11, versículo 36. Vamos a leerlos en un mismo contexto. Dice la Escritura: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estamos incluidos, usted y yo, está incluida toda la creación, está incluido todos los seres humanos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo a los romanos les escribía en el capítulo 11, versículo 36, léalo conmigo por favor: porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos entendiendo entonces que a Dios le pertenece todo el universo, toda la creación y por supuesto la tierra donde usted y yo estamos habitando. Hace 15 días yo le enseñaba que el contexto del ámbito de la tierra en cuanto a cómo está la tierra tiene que ver con la actitud del corazón de los seres humanos. Hay una conexión y cada vez que el ser humano se desviaba había catástrofes, diluvios, etcétera, etcétera. Vamos entonces a recordar este pasaje que le compartí en el Salmo 115, versículo 16, donde nos dice que Dios le pertenecen los cielos y la tierra, pero que Él le ha dado la tierra, ¿a quién? A los hijos de los hombres. Vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Usted y yo entonces somos mayordomos. Usted y yo estamos viviendo en un lugar que Dios nos ha otorgado vivir. Ahora, ocurre algo muy interesante. Dios a través de las épocas tiene para los hombres siempre un mensaje de autoridad, de gobierno, porque Dios le entregó la tierra a Adán. Dios le entregó precisamente la autoridad y el gobierno, pero Él hizo un trato. Diga conmigo, un trato. Él hizo un trato ahí en el huerto del Edén. Prácticamente el Señor le dijo al hombre: yo gobierno los cielos y ustedes gobernarán en la tierra como mis representantes. Adán y Eva eran los representantes de Dios en la tierra. Y este es el plan del Señor, de Dios para su creación desde el principio, que el hombre tuviera una intimidad con Dios y al mismo tiempo fuera el gobernante de la tierra, en representación del gobernante de todo el universo. Usted y yo representamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, intimidad con Dios y gobierno siempre van de la mano. No podemos gobernar absolutamente nada, ni nuestra vida, ni nuestro cuerpo, y menos alguna persona o alguna comunidad, si no tenemos una intimidad con Dios. Pero quiero ir
desde la base, desde el fundamento, para decirle todo esto que le estoy explicando esta tarde. En Génesis 1, versículo 26 al 28, vamos a encontrar lo que representa la base de lo que hoy vamos a estudiar. Hemos leído, yo creo que cientos de veces esta porción, pero es ahí en los fundamentos, es en la base donde encontramos el desarrollo de todo lo demás en la Biblia. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Usted ayúdeme. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó juntos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estos son órdenes de Dios. Dios le estaba ordenando a Adán esto, no le estaba sugiriendo, le estaba ordenando. ¿Cuántos saben que Dios nunca da sugerencias? Siempre da órdenes. Y entonces le estaba ordenando al hombre, y estas ordenanzas que le estaba dando a Adán, si lo analizamos ahorita un poquito, muy levemente, vamos a encontrar que tienen un gran contenido de gobierno. Primero les dijo: fructifiquen, fructificad. ¿Qué es fructificar? Fructificar es tener un fruto, así de simple. Y si pensamos en fruto, entonces tendríamos que pensar en el fruto del Espíritu, en fruto de labios que honra su nombre. Tenemos que pensar en actitudes, en hábitos, porque estamos dando fruto. Es normal que un árbol dé un fruto. Lo que no es normal es que no dé fruto. Es normal que nosotros como seres humanos tengamos fruto, pero el fruto puede ser bueno o puede ser malo. Fructificad. En ese momento estamos entendiendo que Adán estaba en el huerto del Edén y tenía una relación de intimidad con Dios. Por lo tanto, estaba recibiendo instrucciones precisas de fructificar. Luego, le dijo: multiplíquense, multiplíquense. ¿Qué es multiplicar? ¿Qué es multiplicar? Escucho opiniones. Dígame, ¿qué es multiplicar? No se amontonen. Sí, hijo. ¿Qué es? Al doble, al triple, al cuádruple, etcétera. Es una operación aritmética en donde hay dos factores y el uno es el multiplicando y el otro es el multiplicador, y entonces cuando se hace la operación se suma por las veces del que se está multiplicando. Entonces Dios le dijo a Adán y Eva: multiplíquense, multiplíquense. Hoy los hijos de Dios, los cristianos, los seres humanos, durante muchos años nos vendieron la idea de que se estaba acabando el agua, que se estaba acabando la comida, que se está acabando no sé qué tanto, que entonces nada más tengan un hijo o dos. ¿Se acuerdan de aquellas campañas de los 80s? Bueno, los que son del 80 como yo, no es cierto. Pero en los 80s había eso de la planificación familiar. ¿Cuántos se acuerdan de esas campañas? Hoy ya ni las hacen, porque ya tuvo su impacto en la población. Ya les metieron el miedo y entonces ya le dijeron: ¿para qué tienes tantos hijos? Mira cómo está el mundo, ya se va a acabar el mundo. Y entonces hasta los cristianos han tomado ese asunto y con un hijo dicen: no, con uno. Prefiero darle lo mejor a tener muchos y que sufran después. Eso es falta de fe, además de todo. Dios dijo: multiplíquense, multiplíquense. Y no es una sugerencia, es un mandato. Hoy los musulmanes en Europa están conquistando Europa solamente a través de multiplicación. Y la multiplicación no es una cosa tan simple, porque a más musulmanes, más islamismo, y a más islamismo, más gobierno del Islam. ¿Qué está pasando con los países de Europa? Pues algunos ya ni se casaron, porque esa es otra onda también. ¿Para qué me caso? Mejor así vivo 2, 3
y ya para qué me caso. No tiene caso. A lo mejor han tenido tan mal ejemplo en su familia que dicen, ¿para qué quiero un matrimonio como el que vi siempre? Y cosas como esas están pasando en la mente de los jóvenes. Pero estamos encontrando entonces que Europa y muchos países de esa región están teniendo ese problema de que no hay cristianos. La población cristiana se está envejeciendo, está decreciendo y está siendo llenada la tierra, poblada la tierra por hindúes, musulmanes, todos aquellos que no tienen ese trauma como los cristianos de tener un hijo, 2 hijos para darle lo mejor. Es un pensamiento occidental que el diablo ha metido para que entonces nosotros dejemos de multiplicarnos. ¿Estamos acá? Porque el Señor les dijo, llenen la tierra. Esa fue la tercera cosa que les dijo, llenad la tierra. Llenar la tierra tiene ese sentido de que no esté vacío. Quiere decir no solamente tener hijos y llenar, poblarla, tiene también que ver con la presencia del hombre bendiciendo la tierra, con la presencia del hombre cuidando, guardando, es decir, llenando la tierra. Hay otra cosa que el Señor les dijo sojuzguen, sojuzgad. Sojuzgad no es lo mismo que señorear, porque cuando nosotros pensamos en sojuzgar, tenemos que mirar que sojuzgar tiene que ver con dominar o someter a alguien con violencia. Eso quiere decir sojuzgar, tenerlos sobre un yugo, bajo un yugo más bien dicho. Quiere decir que no eran los perros los que correteaban al hombre, sino que era el hombre el que tenía la autoridad sobre los perros, sobre los leones. No le pegaban los leones una corretiza a los hombres, ellos sojuzgaban. Y el león le hacía ¡rau! Y el hombre decía ¡rau! Entonces el león salía corriendo. Sojuzgar, sojuzgar. Y finalmente les dice señorear. Señorear tiene que ver con ser mayordomos, es decir, mandar sobre algo o sobre alguien, pero como si no, como que no es el dueño. Señorear es que hay un dueño, hay un señor, y ese señor nos pone allí para señorear en su nombre. Eso es lo que era Adán en el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán, este no es tu huerto, es mi huerto, esta no es tu tierra, es mi tierra, pero te la doy para que entonces fructifiques, te multipliques, llenes la tierra, la sojuzgues y la señorees. Todo eso tiene que ver con intimidad. Ahora, este gobierno solamente es posible desde la intimidad con Dios. Si una persona no tiene una intimidad con Dios, no tiene una relación con Dios, no puede gobernarse ni a sí mismo, no puede gobernar sus impulsos, no puede gobernar nada de lo que él es, hablando de sus sentimientos, etcétera, pero tampoco puede gobernar una familia, tampoco puede gobernar una casa, y mucho menos puede gobernar a otras personas, comunidades, trabajos. Puede ser un jefe, pero no es lo mismo ser un jefe que ser un gobernante. No es lo mismo ser un jefe que ser un líder que ha sido delegado por Dios. ¿Estamos aquí? Es fácil decir, es fácil enojarse, ser mandón y ser enojón. ¿Cuántos saben ser así? Ya no me digan, nomás con verle la cara ya sé quién es. Es fácil, eso es muy sencillo, pero eso no significa que sea un buen gobernante o una persona que está haciendo bien su trabajo. Necesita entonces una intimidad con Dios. ¿Qué pasó entonces? Hay un distanciamiento del ser humano al caer en pecado de su intimidad con Dios. El ser humano tenía una relación profunda con Dios, Adán, pero por su pecado, él pone una distancia. El pecado pone una distancia entre Adán y Dios. Pero, ¿qué ocurrió? El hombre siguió con su instinto de gobernar. Siguió con su instinto de gobernar, pero a su manera. Cuando cae en pecado, capítulo 3 de Génesis, el hombre es expulsado del Edén. Y cuando sigue avanzando en esa relación ya sin Dios, él sigue gobernando, pero a su manera. Y entonces lo primero que ocurre, fíjese, lo primero que dejó de gobernar fue su casa. Porque lo primero que ocurrió fue que Caín y Abel, y uno mató al otro. Desde ahí empezó el gobierno a resquebrajarse.
empezó a resquebrajarse. Y entonces fue avanzando el hombre, y en cada generación, el hombre fue sacando a Dios de sus asuntos y fue sacando a Dios de la escena en la historia de la humanidad. Como entonces fue sacando a Dios por esa lejanía, por esa falta de intimidad con Dios, la forma de gobernar se parecía cada vez más a lo oscuro que a la luz. Es así como se fueron formando las ciudades, como se fueron formando las naciones y por supuesto las diferentes culturas que conocemos en la historia antigua de la humanidad y por ende las culturas actuales en la humanidad. Pero todas esas ciudades, todas esas culturas se fueron formando en base de la adoración, en base de lo que adoraban, pero no necesariamente adoraban a Dios, sino a lo que el ser humano consideraba o reconocía como superior. El sol, ellos decían, no, el sol es una estrella brillante, entonces dependemos del sol para vivir, vamos a adorarlo, y le daban culto. Y la luna, no, la luna, si no nos alumbra en la noche estamos en tinieblas, y adoraban a la luna. Y luego veían que la lluvia, y entonces adoraban a la lluvia. Y luego veían que el viento, y adoraban al viento. Y luego veían que no podían con la muerte, y adoraban a la muerte. Y empezaron a adorar, y en base a eso fue levantándose su cultura. Diga conmigo, cultura. Su cultura. Hoy todos los pueblos, todos, absolutamente, no tengo temor a equivocarme, todos los pueblos se mueven, se manejan su gobierno en base a su cultura, pero su cultura proviene de a quién le dan culto. En base a esta adoración, establecen sus hábitos, establecen sus costumbres ahí en su comunidad. Y entonces, mire lo que voy a decirle, la adoración a quien adoran siempre es el centro de una comunidad. ¿Qué es comunidad? Comunidad es unidad en común. Comunidad, unidad en común. Ellos entonces adoraban al teposteco, ellos entonces adoraban a la luna, ellos entonces adoraban a fulanito de tal. Se me ocurre la Guelaguetza. Póngame ahí unas imágenes de la Guelaguetza. ¿Cuántos conocen la Guelaguetza? Bueno, es una festividad en Oaxaca que hacen, hay un cerro en el centro de la ciudad y le llaman los lunes del cerro o la Guelaguetza y adoran a la Virgen del Carmen. Ahí en esa festividad de la Guelaguetza, ellos centralmente están basando su calendario, su gobierno, todo ese tipo de situaciones porque son cosas culturales. Diga conmigo, cultura. Hoy tienen un auditorio, hoy tienen, es el centro, es lo que les da de comer, es lo que les da folclor, lo que les da una identidad. ¿Me estoy explicando? Y entonces tienen turismo y tienen de ahí negocios y todo gira en torno de lo que está en el centro, de lo que adoran. ¿Me estoy explicando? ¿Voy bien o me regreso? Entonces, hay una unidad en común. Eso significa comunidad. Así se fueron formando todas las culturas, todos los pueblos, y por eso encontramos estados, les llaman estados islámicos, porque en base a su adoración a Alá, ellos gobiernan. Los países históricamente cristianos y protestantes como Alemania, Inglaterra, Francia, de rebote con Estados Unidos, se consideraban cristianos. Y digo se consideraban porque hoy los están sacando a Dios también de su cultura. Y ellos gobernaban casi todas las declaraciones de independencia y las leyes de los países de Latinoamérica y la de Estados Unidos. Casi todas están emanadas de artículos que provienen de la Biblia, porque gobierno tiene que ver con cultura y cultura tiene que ver con culto. ¿A quién adoras? Han sacado a Dios y entonces Dios, al irse alejando, pues encontramos balaceras
en donde hay cientos de personas, donde hay situaciones que dices, esto es increíble que esté pasando. Claro, están sacando a Dios de su cultura. El ser humano siempre se siente mucho más grande, mucho más inteligente, piensa que puede solo, y entonces cuando dice que puede solo es cuando saca a Dios de su vida, de sus asuntos, de sus finanzas, de su negocio, de su familia, de su cultura, y es cuando después de la soberbia es la caída, dice el proverbio. ¿Qué pasa entonces? Dice la palabra en Lucas capítulo 19, versículo 10, que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Generalmente usamos este versículo para poder ganar almas y decirle, es que tú y yo estábamos perdidos, pero Cristo nos vino a encontrar. Y es correcto, porque Jesús también vino a buscarnos a nosotros. Pero en base a lo que usted y yo estamos estudiando esta tarde, más que almas, Jesús vino a rescatar el ámbito, el ambiente que se había perdido en el huerto del Edén con Adán, cuando él cayó. Y ese ámbito tenía que ver con una relación con Dios, una intimidad con Dios, y tenía que ver con gobierno. Adán le entregó en bandeja de plata el dominio al enemigo, a Satanás, cuando pecó, y le entregó en bandeja de plata toda la autoridad que Dios le había dado. Pero cuando el postrer Adán, el segundo Adán, es decir, Cristo, viene a la tierra, él vivió sin corrupción. Dice Primera de Corintios 15:45 que él vino a traer vida, es un espíritu vivificante. El segundo Adán, el postrer Adán. Dios nos mira de dos maneras, o en Adán o en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Las personas están solamente en dos, o en Adán o en Cristo. El primer Adán pecó y está caído. El segundo Adán fue perfecto en obediencia, en rectitud, nunca se corrompió, y entonces recibió la autoridad una vez más. Aquello que Adán dejó, Jesucristo lo vino a buscar y lo vino a salvar. Él murió como un cordero enmudecido, pero a través de ese silencio había un grito en su corazón diciendo, Señor, perdónalos. Y entonces usted y yo recibimos perdón, gracia, nos ha perdonado los pecados, y entonces nos ha reconciliado a usted y a mí y a toda la humanidad con Dios. Pero cuando decimos reconciliación con Dios, no es que la gente tenga un entendimiento de que Dios existe, porque no necesita el Espíritu Santo para eso. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle o en cualquier ciudad y le pregunta, ¿crees que Dios existe? ¿Qué le va a responder? Sí. Le va a preguntar, ¿crees en Dios? ¿Qué le va a decir? Sí, pero no significa eso. Jesús vino a buscar y a salvar el ámbito, es decir, que el hombre tuviera la oportunidad una vez más de tener intimidad con Dios, de tener una entrada nuevamente a la presencia de Dios como Adán la tenía. Adán hablaba con Dios, Dios lo escuchaba, Dios le respondía. No tenía que esforzarse tanto para poder comer. No tenía que hacer tantas cosas, porque después de la caída, espinas, cardos, sudor de su frente y todo lo demás. Cuando viene a Cristo una persona, aquel estado que Adán tenía, poco a poco, en un proceso, va siendo restaurado en la vida de una persona que es fiel y que es leal a Jesús. El Señor Jesucristo resucita, y entonces, cuando resucita como un león, el león de la tribu de Judá, restaura su gobierno en la tierra a través de ti, a través de mí, a través de su iglesia. ¿Está aquí su iglesia? Es así como Dios lo hace. Cuando el Señor Jesucristo estaba despidiéndose de sus discípulos, en Mateo capítulo 28, 18 y 19, Él les dice, muchachos, estoy parafraseando, pero les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿Cómo es que el Dios que es dueño de la tierra, su plenitud y todo lo que en él habita, quiere tomar su lugar en un lugar que le pertenece a él? Bueno, y lo estamos encontrando
Adán lo perdió, Adán lo entregó a Satanás, Cristo viene a pagar por usted y por mí, y entonces cuando Él cumple, cuando Él paga, dice, aquí está toda la autoridad, la del cielo, ¿y cuál otra? La de la tierra. Él dice, por tanto, diga conmigo, por tanto. Por tanto significa, esta misma autoridad que me está siendo concedida, te la entrego a ti. Puedes volver a gobernar. Puedes volver a gobernar tu casa, puedes volver a gobernar tus finanzas, puedes gobernar tu vida, puedes gobernar tu mente, puedes gobernar tu corazón. El pecado ya no tiene parte ni suerte en ti, a menos que quieras consentirlo y tengas un pecado favorito. Ese ya es tu boleto, pero el pecado ya no tiene parte ni suerte en tu vida, ya es tu decisión. Gobierno, intimidad con Dios, gobierno. En Apocalipsis 5:5 habla del león de la tribu de Judá, la raíz de David, y dice, el que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, es decir, nuevamente tomando la preciosa autoridad de Dios. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la humanidad es, todo me pertenece, todo es mío, pero solo vayan a poblar la tierra con la cultura del cielo. Y entonces restauren todas las cosas como al principio. Eso es lo que Dios está esperando, que usted y yo lo hagamos. Él no lo va a hacer, por eso te envió a ti. Dile que está a tu lado y a ti también. Restauración es la palabra clave. Dios no quiere religión. La religión mata. La religión, como decía Marx, es el opio de todos los pueblos. Jesús no vino a poner una religión. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y esa es intimidad con Dios y gobierno. Voy entonces a mi siguiente punto de esta noche: cultura. Diga conmigo, cultura. Hay dos raíces etimológicas o que le dan forma a esta palabrita cultura, y una de ellas es cultivo y la otra es culto. No la voy a explicar tanto porque la próxima semana voy a hablar del asunto, pero toda sociedad tiene su cultura propia, de acuerdo a lo que se cultiva. Cultivar tiene que ver con sembrar constantemente para después cosechar, para dar una idea. Entonces una sociedad cultiva todos los días hábitos, tradiciones, maneras de ser, dichos populares, leyendas, un montón de cosas que tienen que ver con la cultura y que se cultivan, se pasan de tradición en tradición, de padre, de abuelo a padre, de padre a hijo, de hijo otra vez a los nietos, etcétera. Las leyendas, y que la Llorona, y que el Nahual, y que el cara de perro, y que no sé qué tanto, todo eso es parte de la cultura, se cultiva. ¿Dónde está mi corazón? Porque donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. O en otras palabras, tu objeto, la persona que sí tenían una vida. Después en el desierto algunos dijeron, estábamos mejor allá, pero era una mentira, no estaban mejor allá. ¿Qué pasó con Israel? Quiero ver rápidamente, no me da tiempo de verlo todo, pero hay varios pasos para la salida de la esclavitud hacia una posición como nación libre, porque Dios los saca de Egipto para llevarlos al desierto y darles libertad. Pero esa libertad tiene un propósito. Dios los saca con mano poderosa, con señales, con prodigios, las plagas y todo esto que vino, y Dios les ordena comenzar un nuevo calendario de festividades para que se guiaran en lo que Él decía y dejaran atrás las costumbres de Egipto. Muchas personas vienen al Señor, escuchen lo que voy a decir, vienen al Señor, Dios los hace libres. Es verdad, a veces nos mete al desierto, pero el desierto es bueno, porque el desierto nos enseña la nueva identidad en Cristo. Pero muchos vienen al Señor y dicen, bueno, sí, ya, yo quiero caminar con Dios, pero es que mira, es mi compadre, pero es que mira, soy mayordomo, me toca este año, y un montón de cosas por el estilo. Es que es en mi colonia, ¿y qué hago? Que la gente le tiene más miedo a la gente que a Dios. Y entonces vive como cristiano, pero finalmente sigue con la cultura de Egipto, con las tradiciones de Egipto, por temor, porque qué vayan a decir,
porque mi familia, porque esto, porque eso me enseñaron cuando era niño, porque etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que sea correcto. Sí es tradición, sí es cultura, pero no toda la cultura y no toda la tradición agrada a Dios. Y lo que yo quiero es agradar a Dios, no sé usted. En más de 5 versículos, Dios revela a Faraón a través de Moisés el propósito de la salvación de Israel. ¿Por qué los saca de Egipto? Y lo que Dios le dice a Faraón es: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Para que me sirva en el desierto. Éxodo 7:16, 8:1, 8:20, 9:1, 9:13. En todos estos versículos dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y la palabra sirva en el original traducido al castellano es me adore. Me adore. Si usted tiene una versión, nueva versión internacional, la Biblia, nueva versión internacional, por ejemplo, en el capítulo 7:16 de Éxodo, en la NBI, dice, déjeme buscarlo. Dile allí: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto, como no has querido obedecer. Y si usted lo busca allí en la versión Nueva Valera, Nueva versión internacional, va a encontrar para que me rinda culto. La Reina Valera dice para que me sirva en el desierto, es decir, para que me adore. El propósito de Dios fue salvarlos, no para crear una religión. Dios no sacó a Egipto para crear una religión, sino para que le rindieran, ¿qué dije? Culto. Porque al rendirle culto, Él iba a formar nuevos hábitos y nuevas costumbres según los principios del cielo en este pueblo que Él había elegido. Y entonces se iba a generar así una cultura propia que hasta el día de hoy perdura, porque usted y yo seguimos y servimos al único Dios del universo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjese bien, es un proceso. En este proceso vemos una secuencia de transformación. Primero eran esclavos, luego en el desierto comienzan a ver las necesidades, Dios empieza a enseñarles que deben depender de Él. ¿Cuántos dependen de Dios? Debes aprender rápido, porque si no seguirás en el desierto. El desierto es para aprender a depender. Si todavía crees que tú la haces solo, puede que haya más desiertos. ¿Estamos acá? Dile al que está a tu lado: aprende a depender de Dios. Y en este proceso vemos que esta transformación que Dios quiere hacer hoy en todas las naciones a través de su iglesia, aquí está su iglesia, a través de su iglesia, es eso: restaurar aquello que Adán tenía, una intimidad con Dios y por lo tanto un gobierno. Es decir, que las circunstancias no estén encima de nosotros, sino que nosotros estemos por encima de las circunstancias, con la autoridad, con el poder, con el Espíritu de Dios, por encima. No que nos esté aplastando la vida, sino que nosotros le estemos aplastando la cabeza al diablo. Egipto es un símbolo del sistema del mundo. No sé si a usted le pasó, pero recién que yo caminaba con el Señor y decía: no, es que cuando estaba en el mundo, cuando andaba en el mundial, ven Dani, y entonces me decían las personas: ¿cómo? ¿Ya no estás en el mundo? No, ya estoy en Cristo, pero a ver, y me tocaba, ¿no? Me decían: ¿ya no estás en el mundo? ¿Que eres un holograma o qué? Gracias Dani, porque las personas entendían eso. Estoy en el mundo, pero el mundo, usted y yo nos referimos al sistema. Ya conmigo, sistema. Sistema es todo aquello, un conjunto de reglas, de normas que hacen que funcione. Puede ser un sistema en el cuerpo, puede ser un sistema social y hace que funcione. El sistema del mundo, fíjese bien, que es un sistema caído, lo primero que quiere hacer es sacar a Dios de todo. ¿Se ha dado cuenta? Quiere sacar a Dios de todo, para que la gente no tenga fe, para que los hijos de Dios sean menos, y les ha dicho: tengan pocos hijos, no se casen, un montón de cosas. Luego está sumando el otro asunto de matrimonios igualitarios, está sumando el aborto y todo ese tipo de cosas que tiene que ver con que la población mundial decrezca, pero que entre ellos los hijos de Dios no se multipliquen.
Porque los hijos de Dios somos peligrosos. Pon cara de peligroso pues cuando me digas amén. Los hijos de Dios somos peligrosos. No me diga amén. No, ponga cara de peligroso. El diablo le sacatea cuando un hijo de Dios es entendido. El diablo tiene miedo cuando un hijo de Dios se levanta y entiende lo que significa gobernar. Entonces Dios nos saca de Egipto, en ese sentido a usted y a mí, y nos salva del sistema del mundo. Ya no estamos en el mundo, vivimos en esta tierra, pero ya no estamos en el sistema. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué lo hace? Para cambiar nuestra forma de hacer culto, nuestra forma de adorar. Y entonces formarnos con una cultura de acuerdo a su reino. Le voy a decir algo. Usted y yo nos vamos pareciendo a lo que adoramos. Usted antes adoraba un palo, tenía cara de palo. Dije tenía. Usted antes adoraba una piedra, tenía un corazón de piedra. Usted antes adoraba cualquier otra cosa y parecía cualquier cosa. Pero usted y yo hoy adoramos al único Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es poderoso, el que convierte nuestro lamento en gozo, y entonces tenemos un corazón de carne que ama, que siente, que se conduele, que tiene misericordia y una cara que sabe sonreír. En medio de las circunstancias tenemos gozo, tenemos alegría, sabemos dar gracias a Dios, sabemos tener una actitud correcta delante de Dios. Dios nos saca del sistema, nos saca de Egipto. Porque le voy a decir una cosa, no porque algo sea legal es correcto, según la Biblia. Es correcto los abortos que legalmente se practican todos los días en el Distrito Federal. ¿Es correcto? No. Nuestra cultura, la cultura del reino, dice que la vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, aunque sea legal en nuestra nación, es ilegal en el reino de los cielos. Y en ese sentido es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos acá? Usted y yo entonces, cuando tenemos un cambio de culto, ya no adoramos al palo, a la piedra. A veces nos adoramos hasta nosotros mismos, ¿no? Qué lindo soy, qué bonito soy. ¿Qué dice esa alabanza? ¿Cómo me quiero? Y somos eternos adoradores de nosotros y solo pensamos en nosotros y en lo que a mí me pasa y no sé qué. A veces esa forma de adoración personal es con orgullo o con vanidad, o también es con conmiseración. Me tiro al piso para que me levanten, y cuando me levantan me vuelvo a caer para que me vuelvan a levantar. Quiero llamar la atención de todos, pero Dios está con nosotros. Cambio de culto y cambio de la forma de cultura va a afectar nuestro destino final. Fíjese qué tan importante es lo que estamos estudiando esta noche. Fuimos puestos por Dios en medio de las naciones y en medio de todas estas culturas múltiples, porque podemos mirar que de Huastepec a Cuautla o de Yautepec a Cocoyoc, las culturas son diferentes. Hay tradiciones diferentes, hay asuntos diferentes, aunque somos un mismo municipio. Y si se va a otro estado es diferente, se va a Chiapas, si se va a Oaxaca o se va a Mérida, hasta la forma de hablar y todo cambia y hay diferentes tradiciones. Usted y yo estamos en la cultura del reino de Dios. Y entonces, en lugar de amoldarnos a las costumbres locales, usted y yo fuimos enviados por Dios para vivir la cultura del reino de Dios, y entonces en lugar de que ellos nos contagien a nosotros, seamos nosotros los que contagiemos al mundo, al sistema, con la justicia, paz y gozo que es el reino de Dios. Eso dice Romanos 14:17. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es... ¿En dónde? Volvemos a lo mismo, intimidad con Dios y gobierno. Las personas te miran y dicen,
Pues a este también le pasó asuntos con el sismo, pero no tiene cara de agüitado como yo, porque entiende que Dios le va a dar una casa mejor. Y si no se la da aquí en la tierra, está mucho mejor la que está allá en el cielo. ¿Para qué me quejo? ¿Para qué ando llorando por las esquinas diciendo, ay, pobre de mí? Mejor le doy gracias a Dios porque me está enseñando algo con todo esto que está pasando. ¿Sí me estoy explicando? Dios está probando mi corazón, Dios está probando mi vida para ver si realmente tengo una comunión íntima con Él. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, le enseñó a orar a sus discípulos en Mateo 6:10, Él nos enseñó a pedir que venga su reino, que se haga su voluntad. ¿Cómo? ¿Como en el cielo? En el cielo hay desesperación. Están desesperados los ángeles porque no saben qué van a comer mañana. Se están tronando los dedos, ¿no? En el cielo hay dolor y angustia. No, en la tierra sí. Pero cuando estamos en el ámbito del reino de Dios, aunque haya, usted y yo tenemos gozo, tenemos paz, porque eso es el reino, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tenemos entonces que renovar nuestro entendimiento en cuanto a la adoración que Dios quiere para ser más efectivos al Señor cuando le rendimos culto. No es solamente formas aprendidas, no es solamente levantar las manos por levantarlas, es entender por qué estoy levantando las manos. ¿Sabe qué significa levantar las manos? Me rindo, me rindo. Si usted no levanta las manos es que dice, todavía no me rindo. Si le pone una pistola enfrente, ¿usted qué hace? Inmediatamente, nada más así por inercia. ¿Qué hace? No dispares, me rindo. Dios es más peligroso que una pistolita. Por eso cuando estamos en su presencia, me rindo. De esta manera, entonces vamos a empezar a vivir de acuerdo a la cultura de su reino. Y de esta manera vamos a ir estableciendo su reino donde nos puso por su voluntad con la ayuda del Espíritu Santo. Esto que fuimos a hacer allá en la Nopalera es algo que Dios ha venido trayendo a mi corazón y que vamos a seguir implementando por todo el municipio y luego por todo el estado y luego por todo el país. Altares de gratitud, altares de adoración al Señor. Y entonces el Espíritu de Dios comienza a moverse porque Él es, diga conmigo, Él es el que restaura, Él es el que sana, Él es el que nos saca del hoyo, Él es el que nos da la libertad, Él es el que nos da la sanidad, Él es el que nos da la comida, Él es el que nos da la cobertura, Él es todo para usted y para mí. Adorando nos damos cuenta al ver su grandeza de lo infinitamente pequeños que somos usted y yo delante de su majestad el Rey. Y entonces eso nos ubica para tener un corazón humilde delante de Dios, delante de su presencia. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Si Dios, fíjese bien lo que estamos hablando, si yo tengo conciencia de que Dios está aquí, entonces yo tengo una buena actitud delante de su presencia. Me siento bien, me pongo derechito, pongo atención, porque Dios está aquí. Si no tengo conciencia de que Dios está aquí, me desparramo, me duermo, me da igual lo que esté hablando ese merolico. Perdón, pero es que me da coraje también. Tengo conciencia. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Esto me lleva entonces al siguiente punto. La iglesia es una embajada del cielo. Es una embajada del cielo. Si usted ha visitado algunos otros estados, se da cuenta cómo cambia la cultura. Pero si ha tenido oportunidad de salir del país, entonces se da cuenta lo que es un cambio de cultura, pero un cambio de leyes, un cambio de todas las tradiciones, y eso realmente es complicado. Dios me ha permitido salir a algunos países de América. Por el momento espero que el próximo año me dé oportunidad de salir a otro continente, pero soy mexicano. Pero lo que yo tengo en mi mente siempre es, primero, que soy ciudadano del reino de los cielos. Le voy a explicar qué pasa con una embajada. Usted va a una embajada, no sé, en Estados Unidos o en algún otro país, y cuando usted entra a la embajada,
Ese lugar, ese espacio territorial es un pedacito de México, porque en los acuerdos internacionales cada país le da a cada país con el que tiene relaciones un pedazo. En cuanto usted pisa y entra a la Embajada de México, usted ya está en México aunque esté en Europa. Usted ya está en México aunque esté en otro país que no sea su país. Y en ese momento las leyes de México lo guardan, lo cubren, lo protegen. Las leyes del país, aunque usted esté en ese país metido, no tienen ya ninguna situación en contra de usted, porque usted está en su país. Aunque no esté en su país, está en la embajada de su país. ¿Me estoy explicando? Y entonces tiene derecho a todo lo que tiene derecho en México, como ciudadano mexicano. Nosotros como iglesia, la iglesia de Jesucristo, es una embajada del cielo en la tierra, una embajada del reino de Dios, una embajada del reino de los cielos, por decirlo de esta manera, es un pedacito del cielo para la tierra. Y entonces el que se acerca a la embajada y lo vienen persiguiendo del país en donde está, viene corriendo, se mete a la embajada y entonces acepta a Jesús, acepta la ciudadanía y entonces es transformado y Dios lo cubre, lo protege, lo guarda y lo perdona. Y entonces las leyes ya no tienen parte ni suerte en él. Satanás ya no tiene parte ni suerte con él, porque el Señor lo ha recibido como ciudadano del reino. Y entonces nos venimos, nos congregamos, estamos delante de Dios, estamos dándole culto porque Él es el centro de nuestra vida. Y como Él es el centro de nuestra vida, entonces le damos culto y nuestra cultura viene derivada de lo que adoramos. Nos parecemos a lo que adoramos. Si tú adoras a Dios constantemente, tendrás una sonrisa, tendrás gozo, tendrás alegría, tendrás fe, tendrás esperanza. Si tú no adoras a Dios constantemente, entonces te vas a parecer a lo que te persigue. ¿Qué te persigue? Las deudas, las enfermedades, los problemas, las situaciones complicadas. Entonces tienes que adorar, porque si no te vas a tener cara de deuda. Ya quítenla. Nos parecemos a lo que adoramos. No importa los problemas que existan, Dios es más grande que esos problemas. Él es el rey del universo. Mía es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquellos que dicen yo puedo solo, yo no necesito a mis hermanos, yo no necesito a Dios, ni siquiera te necesito a ti, familia, están bien perdidos. Y necesitamos orar por ellos. Y necesitamos pedirle a Dios que les dé revelación. Porque si ellos piensan que la religión no tiene nada que ver con su forma de vida, están equivocados. Todos los municipios, todos los estados se rigen por las fiestas patronales. Los estados, hablando de países, se rigen por lo que la gente cree. Usted y yo tenemos entonces la oportunidad de cambiar nuestro país con la cultura del reino de Dios. Aquí en esta casa, usted y yo nos reunimos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo no veo aquí personas perfectas. Aquí arriba no está ninguna persona perfecta, pero sí hay una persona perfecta que se llama Jesús. Y entonces usted y yo tenemos un mismo idioma. El idioma de nuestra nación se llama la fe. ¿Cuántos tienen fe? Donde las leyes que gobiernan las naciones no necesariamente nos gobiernan a nosotros, porque nosotros estamos regidos por lo que dice la palabra de Dios. Y si alguna de las leyes transgrede la palabra de Dios, voy a obedecer primero a la palabra de Dios, aunque eso me suponga ir a la cárcel, como Pablo, como Pedro y como muchos otros que tuvieron la obediencia a Dios antes que a los hombres. Donde tenemos inmunidad diplomática, aleluya. ¿Ha visto cuando viene un presidente de algún país? Viene un presidente de algún país, ¿qué pasa? Está el ejército, está la policía, un montón de camionetas negras, igualitas todas, no sabes ni en dónde va, ¿verdad? Se paran los semáforos, paran el tráfico, él pasa derecho hasta donde va. Tiene una inmunidad, tiene libre acceso. Usted y yo somos embajadores de Dios.
Lo voy a volver a decir. Usted y yo somos embajadores de Dios. Usted representa al Espíritu de Dios que tiene dentro de usted, pero representa al reino de los cielos. Es una bendición para su patrón darle trabajo, porque su presencia va a bendecir el negocio, siempre y cuando usted sea un buen ciudadano del cielo. Es una bendición para las personas con las que estamos colaborando, que nos tengan ahí, porque nosotros hacemos que su taquería se llene en cuanto llego y oro y digo: Señor, bendice estos tacos. Cuando me levanto, la taquería está llena. ¿Cuánto les ha pasado eso? Si no, oren más para que les pase, o vayan más seguido a los tacos, una de dos. Estamos representando a Dios y eso ocurre. Entonces tenemos una protección, tenemos una seguridad divina. Dios nos guarda, Dios nos cuida. En las leyes de mi país dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a ti no llegará. En las leyes de mi país dice: el Señor me va a proveer todo, siempre y cuando tú seas obediente. Hay una cláusula ahí. Hay leyes a las cuales usted y yo pertenecemos. Intimidad con Dios y gobierno es exactamente lo mismo. Si hay un espíritu que te está atormentando, necesitas adorar a Dios para que luches fuera. Si hay una necesidad que te está carcomiendo, necesitas adorar a Dios para que se largue esa necesidad. Si usted y yo estamos mal en algún sentido, necesitas adorar a Dios con humildad, con sencillez de corazón y reconocer que sin Él no podemos. Y entonces Dios, en su poder, con señales, con prodigios, con maravillas, Él te va a sacar de Egipto y te va a empezar a transformar en la cultura del reino. Como conclusión esta noche, el sueño de Dios, lo que Dios quiere es cambiar la cultura y no que nosotros nos adaptemos a ella. Dice el apóstol que nosotros debemos transformarlos, que no debemos conformarnos a ellos, sino que ellos se hagan como nosotros. Lo que Dios quiere es sacarnos de Egipto para que le rindamos culto ahí en el desierto. Así que deja de ver el desierto como algo terrible. El desierto no es malo. El desierto es tu lugar de formación. El desierto es tu lugar en donde Dios te está volviendo un adorador. Quiere tener intimidad contigo. Solo ten cuidado. Hubo una generación del desierto que no entró a la tierra prometida por estar de quejumbrosa, por tener todo el tiempo malas actitudes. Pero hubo otra generación que nació en el desierto, pero que entendió quién era Dios, que entró a la tierra prometida con Josué y con Caleb. Y por último, Dios desea restaurar nuestra intimidad con Dios para poder cumplir con el propósito original. El propósito original es una relación, una comunión con Dios, que Él esté al centro de nuestra vida y entonces poder gobernar. Usted y yo, si no hacemos esto, si no ponemos a Jesús en el centro, si no entendemos que Él quiere tomar su lugar en la tierra, quiere que usted y yo seamos esas personas que lo retienen. No me pregunte cómo, porque el cielo y la tierra, los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero Él dice que viene a nosotros y vive con nosotros y en nosotros. Entonces déjalo que Él sea tu Dios. Analiza qué es a lo que le dedicas más tiempo en la semana, a qué le inviertes más tiempo, a qué te dedicas más tiempo. Y si dentro de eso tomas en cuenta a Dios, gloria a Dios, tienes a Dios como el centro de tu vida. Pero si tú dices, Dios es para el domingo es de Dios, pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes es para mí, el sábado descanso, y no tomas en cuenta a Dios, entonces estás adorando algo más, y eso que adoras te va a gobernar y te vas a parecer a eso que adores. Siempre nos parecemos a lo que adoramos. ¿Qué te parece que comenzamos a adorar a Dios ahora? Allí en tu lugar cierra tus ojos y comienza a darle gracias. Levantemos aquí un altar de gratitud, un altar de adoración a Dios.
por lo bueno, por lo malo, por lo que te gusta, por lo que no te ha gustado. Habla con Él y dile: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero seguirte, yo quiero tener una intimidad contigo. Tu palabra dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Una relación, una comunión. Háblame, Jesús. Comienza a orar. Comienza a orar, comienza a bendecir su nombre. Dios nos saca de Egipto para que le rindamos culto. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Dígaselo usted conmigo. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están, solo tú mereces brillar. No hay nadie más. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Dígalo conmigo. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar otra vez. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Preparamos para que puedas disfrutar. Se apagan solo tú, sí Señor, no. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Esta canción dice: si vas a reinar, te preparamos un lugar. Toma tu lugar en mi casa, Señor, lugar en mis finanzas. Toma tu lugar en mi cuerpo.
Hoy levantamos un altar de gratitud de ti y nos rendimos ante ti, nos rendimos ante tu majestad, Señor, porque habitamos confiados en el trono, porque nos acercamos al trono de la gracia para tu ayuda. Hoy reconozco que no puedo hacer nada sin ti, que te necesito, Señor, que no hay nada que yo pueda hacer con mis propias fuerzas si no estás tú aquí conmigo. Toma tu lugar aquí y dame todo lo que necesito, Dios, por favor, porque tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Jesús, ven y toma tu lugar, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno y tu misericordia es. Solo las voces. Porque tú siempre has sido bueno. Escuche, las circunstancias ya no están sobre usted. Hoy usted está sobre las circunstancias. Hubo una sola razón. Usted puso a Jesús al centro y todo lo demás dejó de ser lo de menos. Me estoy explicando. Intimidad con Dios es gobierno. Si usted adora, lo demás es lo de menos. Si usted adora al grande, al poderoso, al majestuoso, todo lo demás es tan pequeño que en cualquier instante, en un abrir y cerrar de ojos, cualquier día de esto se va a solucionar. Él siempre tiene el control. Pero usted y yo no tenemos que dejar de adorar. Intimidad y gobierno siempre van de la mano. Adore al Señor todos los días de su vida. Deje la ira, la gritería, la contienda y todo eso que hay en su casa. Mejor adore a Dios. Deje la queja, deje la murmuración, deje todo eso que en lugar de acercarnos a Dios nos aleja de Dios. Mejor adore al Señor. Cuando adoramos al Señor, estamos entrando al reino. La cultura se hace evidente en nosotros. Nuestro culto es al único Dios, al gran Dios, al sabio Dios, al único Rey majestuoso y todopoderoso, al que todo lo puede. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Déselo fuerte, Él es digno. Ven y toma tu lugar, díselo con fe. Señor, ven y toma ven y toma tu lugar,
tómalo, toma tu lugar, Jesús. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Alabamos, Dios. Aleluya. Señor y señora, embajadora y embajador, denle un abrazo al que está a su lado y dígale bienvenido a la embajada del reino de los cielos. Y mientras usted da un abrazo, ya que el Señor tomó su lugar, usted vaya tomando el suyo, por favor. Tome su lugar un momento. Quiero dirigirme esta noche, antes de concluir, a los que están con nosotros por primera vez aquí en esta casa. Primero, darles una cordial bienvenida a la casa de Dios. Y segundo, invitarles para que abran su corazón y le entreguen su vida al Señor Jesucristo. Como ya lo estudiamos, Dios no quiere que tengamos una religión, Dios quiere que tengamos una relación, una comunión de intimidad. Así que abra sus labios, abra su corazón, haga esta oración junto conmigo, con la iglesia, y por favor, se lo suplico, entréguele su vida al Señor Jesucristo. Si usted ya ha estado aquí y esta noche está reconciliándose con Dios, haga la misma oración esta noche y reconcíliese con Dios. Ahí en su lugar, iglesia, ayúdeme a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro y repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias esta noche por tu presencia, por tu palabra. Hoy reconozco que te necesito, que he estado muy lejos de ti y me doy cuenta que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Si usted